Madre benemérita de la patria, Leona Vicario se hace presente en el Centro de Estudios de Historia de México Carso y se puede disfrutar, estudiar y al mismo tiempo acercarse al planteamiento más firme de su entraña, a la copia de su testamento desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Bienvenidos a este espacio, ahí donde la historia y el arte se hermanan para ver caligrafía, trazos que nos lleven a resignificar la propia figura de Leona Vicario. Acercarnos a ella es acercarnos a nuestros procesos de identidad más próxima. Y es que Leona Vicario fue la única hija de don Gaspar Martín Vicario, un próspero comerciante español proveniente de Castilla, y de doña Camila Fernández de San Salvador, descendiente directa de Ixtlilxóchitl II, último tlatoani de Texcoco o Texcoco. Ella nació el 10 de abril de 1789 en tiempos de la Revolución Francesa. Mujer educada en bellas artes y ciencias, bajo los ideales de la Ilustración, se convirtió en periodista del semanario patriótico americano, El Federalista, y el hoy famosísimo El Ilustrador americano, en donde sus textos llamaron la atención del patriotismo criollo. Desde 1810, Leona Vicario formó parte de los Guadalupes, una sociedad secreta que integró una red de correos y ayudas para las fuerzas que empezaban a establecer una comunidad entre criollos ilustrados. Así con información e incluso la venta de las propias joyas y algunos bienes, Leona Vicario colaboró con la causa a favor de restablecer el orden quebrado por Napoleón Bonaparte en contra del monarca Borbón Fernando VII, que traerá como consecuencia ulterior pues esta separación del virreinato de Nueva España del Imperio Español. En 1813, la Real Junta de Seguridad y Buen Orden interceptó una carta y al ser descubierta su infidencia, Leona Vicario fue encarcelada. Con ayuda de insurgentes disfrazados logró escapar y halló refugio en Tlapujalpa, Michoacán, en donde ese mismo año contrajo nupcias con el licenciado Andrés Quintana Roo. Pronto se adhirieron a un segundo momento de la gesta, bajo la guía de José María Morelos y Pavón, e incluso ambos apoyaron el Congreso de Chilpancingo. Ante la aprehensión, juicio y fusilamiento del prócer en 1815, siguieron en el movimiento. Su hija Genoveva, llamada así en honor a la Santa de Bramante, nació el 3 de enero de 1817 en una cueva en Tlatlaya, en Tierra Caliente, y fue bautizada el 14 de enero en Tejupilco, siendo su padrino Ignacio López Rayón. Refugiados en la escarpada sierra, el matrimonio fue capturado al año siguiente y sabiéndose obligados a no poder proteger a su hija, pues migraron de México a España. Bueno, todavía no era México, en realidad es aún territorio novohispano. El 3 de abril de 1820 nació en Toluca su segunda hija, llamada en honor a esta gesta cuna de la independencia, Dolores. Nunca abandonó Leona Vicario la crítica, las tertulias literarias ni la poesía. Y es que ante la obra que estamos es su testamento. Este testamento no tiene ningún sello, no vemos ninguna marca oficial, entonces sabemos que es una copia de época firmada por el propio bachiller, una cuidada caligrafía de Manuel Orihuela. Es juez y escribano público de Ciudad de México. Observemos esta cuidada caligrafía y vamos descubriendo paso a paso, foja a foja, el contenido de este testamento. En la esquina superior derecha aparece la palabra corregido, el número
47. Y empezamos. En el nombre de Dios nuestro Señor Todopoderoso y de la bienaventurada siempre Virgen María. Amén. Notario y manifiesto sea a que los que el presente vieren como yo, María Leona Vicario, natural de esta capital de México, hija legítima de don Gaspar Vicario y de doña Camila Fernández de San Salvador, mis padres ya difuntos, que santa gloria vayan, estando en pie, en sana salud, en mi entero juicio y cumplida memoria y entendimiento natural, de que doy a su divina majestad las más benditas gracias, creyendo como firmemente creo en el altísimo misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y en un solo Dios verdadero, que a segunda encarnó en la purísima entraña de Nuestra Señora la Virgen María, quedando virgen antes del parto, en el parto y después del parto, en todos los demás misterios, artículos, sacramentos que cree y confiesa nuestra Madre, la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, bajo de cuya fe y creencia he vivido y presto vivir y morir como católica y fiel cristiana que soy, eligiendo por mis intercesores y abogados a la soberana Reina de los ángeles María Santísima Nuestra Señora, a su cultísimo esposo el patriarca Señor San José, el santo ángel de mi guarda, santos en mi nombre y devoción y demás de la corte celestial, para que intercedan con nuestro Señor Jesucristo, que por los méritos de su santísima cita, pasión y muerte, perdone mis pecados y lleve mi alma a gozar en las eternidades de la gloria, temerosa de la muerte natural y precisa, a toda criatura y a toda hora incierta, que ésta no me asalte sin las prevenciones necesarias tocantes al descargo de mi conciencia. He deliberado otorgar mi testamento en la forma siguiente: viva el dulcísimo Jesús. Estas formas, a veces que hoy pues no se entienden cabalmente para un testamento, refieren a la profunda relación que existía con ese pasado novohispano, con formas de entendimiento morales, éticas, y que a partir de entonces pues marcaron un punto en la sociedad y en esta relación y en este documento nos permiten ir desglosando los bienes de doña Leona Vicario. Primeramente encomiendo a mi alma a nuestro Señor Jesucristo, que creó y redimió con el precio infinito de su preciosísima sangre y el cuerpo a la tierra de que fue formada, el cual convertidos que sea en cadáver se sepultará en la iglesia, parte y lugar para que pareciere a mis albaceas, a cuya dirección lo dejo con los más tocante a mi funeral y entierro. La primera se refiere a que ella elige ser enterrada en una iglesia y que decidan sus propios albaceas cuál va a ser ese sitio y pues la posición más prudente que ellos lo consideren. Segunda, a los mandos forzados y acostumbrados de este arzobispado, quiero que se les dé un peso de plata a cada una, incluyendo en ellas a la de la milagrosa imagen de Nuestra Señora Guadalupe, que se venera en el santuario extramuros de la ciudad de Hidalgo, con las que aparto el derecho que pudiesen respetar contra mis bienes. Es decir, deja este peso de plata incluso a la Virgen de Dolores del propio enclave de la ahora independencia de México. Tercera, igualmente declaro estar casada y velada según orden de nuestra Santa Madre Iglesia con el señor licenciado don Andrés Quintana Roo. Durante nuestro matrimonio hemos tenido únicamente 2 hijas, doña Genoveva, en el día casada con don Antonio García, y doña María Dolores, doncella de 18 años. Cuarta,
Asimismo, declaro que el expresado, mi esposo, no trajo a mi lado ningún capital. Quinta, declaro que mis bienes consisten en que la hacienda de labor en pie que es y ganado, llamada Ocotepec, Quiota de los Llanos de Apan, grabada en 87,905 pesos en 3 casas de esta ciudad, una de la tercera calle de Santo Domingo, número 2, que actualmente habito, y los otros 2 números 9 y 10 en las cocheras, y reconocen 16,000 pesos, pero a mí me las cedió la nación para compensarme 112,000 pesos en mi legítima, que ya estaba impuesta en el peaje del camino a Veracruz en tiempos del gobierno español. Debo también advertir que tanto la hacienda como las casas se han aumentado mucho y que el día vienen mejores de consideración. Esta cláusula indica que por los favores recibidos de la patria por parte de Leona Vicario, le fueron entregadas estas propiedades, que pues da recuento de ellas en su testamento. Sexta, igualmente deben reputarse por mis bienes la ropa, alhajas, ajuar de casa y demás que se halla en mi morada al tiempo de mi fallecimiento. Séptima, orden de que el tercio de mis bienes se haga 3 partes, 2 para mi hija Dolores, porque permanece sin casarse y ha estado atenta a mi cuidado y asistencia a mis enfermedades, y se desvela y empeña de mi obsequio, siendo mi perpetua y cuidadora compañera, y aunque a Genoveva le he merecido iguales consideraciones de mi fino y fiel cariño, pero en el día se halla casada con un sujeto que tiene suficientes proporciones con que ostentarla, y así solo le dejo la tercera parte de dicho tercio. Era común, y quizá ahora pues es menos frecuente, que la hija menor se encargara del cuidado de su madre, y es el caso de Dolores para Leona Vicario. Octava, ordeno que el quinto de dichos bienes queden impuestos en las fincas que toquen a mi hija Dolores 10,000 pesos, de cuyos réditos sean socorridos los pobres, haciendo la distribución de limosnas mi hija Dolores con intervención de Genoveva, y en el caso del fallecimiento de la primera, esta en su disposición testamentaria, le encargo encarecidamente vea con todo empeño y eficacia a quien deja el cuidado de sus referidas limosnas. Igualmente, quiero, novena cláusula, y es mi voluntad que las mismas fincas de mi hija Dolores reconozcan 2,000 pesos, y que con su rédito se apliquen cada año 9 misas cantadas en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, y que estas precisamente el día siguiente a la octava de la celebridad de la misma Señora de Guadalupe comiencen a cantarse. Es decir, al momento de la muerte de Leonora también existan misas cantadas. Décima, es también mi voluntad que cuando antes, después de mi fallecimiento, de lo que hago especial encargo a mis albaceas, se manden decir 500 misas por mi alma, parte de ellas en el tercer orden de Santo Domingo de esta capital y otras en la Capilla del Rosario. Décima primera. Por último, lego a mi hija Genoveva 2,000 pesos y el remanente del quinto todo a mi esposo don Andrés Quintana, advirtiendo que si por desgracia ya la expresada mi hija Dolores o Genoveva se viesen reducidas o en un estado de miseria y grande necesidad, sean atendidas con las mencionados 10,000 pesos de los pobres, cuya disposición entiendo también a mi esposo Quintana, siempre que le falte el empleo y no tenga capital ni arbitrio alguno de que subsistir. Después de cumplido y pagado todo lo expresado y remanente de mis bienes, muebles y raíces,
derechos y acciones, intuyo para mis únicas y universales herederas a mis dos mencionadas por su orden y grado conforme a lo dispuesto por las leyes, Genoveva y María Dolores, con la bendición de Dios y la mía. Nombro por testamentarios, albaceas y ejecutores de esta mi última disposición a mi esposo, don Andrés Quintana Roo, y a mi hija, doña María Dolores. A cada uno de ellos, in soladum, doy todo mi poder cumplido, cuanto en derecho se requiere, para que puedan entrar y entren en todos mis bienes y los vendan y rematen en público la moneda, si fuese muy necesario y le pareciese conveniente, para que de su producto cumplan todas mis determinaciones dentro de mi término legal o por más tiempo que necesiten, pues el efecto se los prorrogo. Y con el presente revoco aún y doy por el ningún valor y efecto cualquiera testamento, poderes para atestar y otras últimas disposiciones que se presentaren y que no tengan estas notables y expresadas palabras: viva el dulcísimo Jesús, y las cuales disposiciones quiero que sin este requisito no valgan ni haga fe jurídica ni extrajudicialmente, salvo el presente testamento. Y vemos la última foja, que vale la pena podernos adentrar a estas disposiciones legales, donde pues aparecerá las firmas y leemos. Y por el presente revoco, esto ya está consignado, pero vale la pena que pues lo que expresa en voluntad y en el año, diciendo que el presente testamento quiero que se cumpla y ejecute por mi última y deliberada voluntad en la vía y forma que más haya lugar en derecho, y cláusulas que aparecieren formadas por mí, con la fecha de que el día que lo hiciere en los ojos blancos, que lo intento pido al presente escribano, deje en copia que me ha de dar. Precisamente esta es la copia. Y rubricadas de su puño, vemos precisamente la rúbrica al final. Y yo, el escribano, dice, doy fe de que la señora otorgase, te haya al parecer en su mero juicio cumplido memoria y entendimiento natural, según lo acorde de su razonamiento al otorgar este testamento, y de que así lo otorgó y firmó en Ciudad de México a 30 de marzo de 1839, siendo testigos don Francisco Sánchez, don Andrés Gómez de la Fuente y don Platón Valderas de esta vecindad. Doy fe, María Leona Vicario, Manuel Orihuela, escribano público. Sacóse para la parte de la testadora en 3 fojas útiles y 3 blancas rubricadas de mi puño, la primera y su correspondiente, que no vemos aquí porque esta es una copia, sello segundo, que es el estanco del papel, el sello para ver los documentos oficiales, y las de intermedio, sello tercero, todo venio, corriente a México a 20 de abril de 1839, siendo testigos don Francisco Pozo, don Rafael Conde y don Platón Valderas de esta vecindad, doy fe. Enmendado, remanentes, remanente vale. Esta cruz en realidad se le conoce como crismón y es en el nombre de Dios, Manuel de Orihuela, escribano público. Precisamente esta relación con Leona Vicario nos permite entender cómo el testamento nos lleva a el entendimiento de Leona Vicario, un documento del Centro de Estudios de Historia de México que está presente en Museo Sumaya, Arte e Historia para Todos. 181 años de Leona Vicario. 2020, el año de Leonora Vicario, y su testamento nos lleva a estas profundas reflexiones del México que fue, pero también al compromiso de legar a siguientes generaciones el compromiso de amor por México.